Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos en el programa de Voces de Cambio y vamos a tratar un tema como lo planteó aquí Carlos Enrique Tapia, los mitos, las remesas y sus mitos, ¿no? Entonces pensamos que nos van a salvar a todos los michoacanos y al Estado, y que se habla que los mitos. Carlos, buenos días, tenemos a Carlos. ¿Te presentas, Carlos, o no? Claro que sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, y bueno, pues yo soy colaborador de Cambio, ¿sí? Y adicionalmente pues soy antropólogo, tengo un doctorado en historia y actualmente estoy en el Colegio de Michoacán como investigador visitante. Y uno de los temas que yo he trabajado bastante pues es de las remesas, ¿no? Y la migración. Tu especialidad. Exactamente. Entonces, pero vaya, con los años yo me he dado cuenta que regularmente cuando nosotros escuchamos remesas, siempre suponemos, ¿sí?, que las remesas son algo, digamos, que nos va a llevar. El oxígeno. Exactamente. El oxígeno para un moribundo. Exactamente, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, tenemos esa idea bastante enraizada, ¿sí? Pero de lo que nos hemos dado cuenta, y yo en lo particular me he dado cuenta, es que hay muchos mitos en torno a esto, ¿no? Todos documentados, sí, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, no es lo mismo, fíjate, Leopoldo, no es lo mismo que nos fijemos en las cifras que se publican en los medios, que da a conocer el Banco de México, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, a lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de las comunidades de origen de los migrantes, ¿sí? Allí es donde efectivamente nosotros nos damos cuenta que las remesas, a pesar de lo rimbombantes que suenan, con grandes cifras, ¿sí?, son un mito, realmente. Porque a ese nivel nosotros podemos ver que si bien las remesas le proporcionan a las familias, a los niños, a las mujeres solas, a los adultos, ancianos, etcétera, etcétera, bienestar, ¿sí? Son gente que en un momento dado puede comer bien, ¿sí? Tiene posibilidades de mandar a los niños a la escuela, pero no hay más, ¿sí? O sea, este asunto de que las remesas van a desarrollar a las comunidades, a los estados, a los países, es uno de los grandes mitos, ¿sí? El campo, ¿qué implica eso en el campo? Que es donde más se supone que claro gente que sí, expulsada, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque no es que quieran ir, son expulsados. Exactamente, ¿no? En principio, tendríamos que ver quién está detrás de las remesas, ¿sí? Porque es muy fácil decir, ¿no? En el estado de Michoacán se reciben anualmente 2,000 millones de dólares, ¿no? ¿Sí? Por remesas, ¿no? Uy, pues es una cantidad tremenda, ¿no? En términos de, como tú lo hemos comentado, en términos del presupuesto, por ejemplo, ¿no?, de ingresos del Estado, puede representar hasta un 20%, ¿no? Uy, es una cantidad enorme, ¿no? Claro. Y todos sabemos que ese presupuesto de ingresos, más del 90%, 95%, son partidas federales, por ejemplo, ¿no? Son muy pocos ingresos propios, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esas grandes cantidades podemos decir, no, pues, qué chido, ¿no? Es una la nota, ¿no? Es un dineral lo que entra, lo que viene, ¿no? Pero nosotros a nivel de las comunidades de origen de los migrantes nos damos cuenta, primero, que detrás de las remesas está gente, están personas, están individuos, y últimamente, en los últimos 5 años, muchas mujeres que se están yendo, ¿sí? Antes la mayoría eran hombres, pero ahorita son mujeres. Y también tenemos el caso de menores de edad, solos, que se están yendo a Estados Unidos, ¿sí? Entonces,
Ahí están, esos son los personajes, esas son las personas, esos son los hombres y las mujeres que están detrás de las remesas. Son mujeres, son hombres que no tenían ingresos, ¿sí? O que si lo tenían, no les alcanzaba para gran cosa, ¿sí? Y además estamos hablando de que en esas localidades o en las regiones de donde fueron expulsados, porque esa es la palabra, Sí. ¿sí? Todos estos hombres y mujeres, el empleo es precario, no hay prestaciones, el empleo es temporal, Tiempo. ¿sí? Y que finalmente ese empleo no alcanza para sostener a una familia que estamos hablando todavía en el medio rural, una familia de 3, 4, 5, 6 miembros, ¿sí? Entonces son estas personas que se van y que dejan a la esposa, por ejemplo, ¿sí? Con 2, 3 hijos, ¿sí? Y dejan a los padres también, adultos mayores, ¿sí? Y son quienes se tienen que hacer cargo de todo, prácticamente. Y decías del la cantidad de dinero que reciben las familias, el número de familias y lo que recibe en promedio Claro, la por familia. supuesto, ¿no? En Michoacán hay alrededor de 800,000 hogares, ¿sí? De esos 800,000 hogares, alrededor del 10-11% recibe regularmente remesas. Estamos hablando de unos 80,000, 85,000 hogares, ¿sí? Estos hogares varían, su composición varía, ¿no? Sí. Pueden ser hogares, buena parte de ellos son monoparentales, es decir, nada más tienen a la mamá, por ejemplo, ¿sí? Pero también están compuestos por los papás del migrante, ¿sí? O también a veces por los papás de la señora, ¿sí? Que se quedó en el pueblo, ¿sí? 2, 3 hijos, 4 hijos, ¿sí? Y déjame decirte algo muy, muy interesante que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Según las cifras del Banco de México, ¿sí? En promedio a nivel nacional, cada familia de migrantes deberían de recibir $500 mensuales. Pero nosotros a nivel de las comunidades encontramos que la mayor parte de las familias que reciben remesas son entre 100 y $150 mensuales. O sea, es muy raro encontrar familias que reciban de 400 a $500. O sea que Es rarísimo. La mayor parte recibe de 100 a $150. ¿Qué hace esta familia? no, pues No hace gran cosa. Digamos, lo afortunado de estas remesas es que las señoras que viven con sus suegros o que viven con sus papás y que tienen a sus niños, es que bueno, pues pueden mandar a los niños a la escuela, ¿sí? Pueden alimentarse mejor, ¿sí? Pueden comprar ropa. Y una parte de ese dinero, el esposo les dice, guárdalo para construir casa. Que esa es una de las cosas más importantes que tienen los migrantes, ¿sí? En el terrenito que tienen, que les heredaron los papás, que ahí lo tienen, donde sigue viviendo la familia. Entonces lo que hacen es empezar a guardar para construir. Entonces, imagínate entonces, de esos 100, 150, $200 que podrían recibir cada familia, una parte la destinan para educación, para alimentación, para salud, y la otra parte la destinan para vivienda. Entonces, ahorrar, no pueden ahorrar realmente. con $100 No pueden ahorrar realmente. es cualquier cosa. Sí. ¿No? Entonces, así es como estas familias, durante tantos años, la migración michoacana tiene alrededor de 150 años. Los michoacanos más o menos hace 150 años se han estado yendo y viniendo de Estados Unidos, ¿sí? Y ese ha sido el patrón dominante. Por supuesto que puede haber
michoacanos que han sido exitosos, ¿no? Como en California, Pero eso es... sí, como en algún otro lugar de Estados Unidos, en Chicago, por ejemplo, ¿no? Pero son muy pocos los michoacanos que tienen negocios, que pueden tener mayores ingresos y que además no es solo eso, sino que son michoacanos que han sacrificado muchas cosas. Claro. Estamos Sí. hablando a veces del éxito económico. Claro, por Sí, supuesto que sí. que es el que a veces que hoy es el que suena. Ujú. Pero al final de cuentas, como decimos, bueno, las repercusiones que tienen esas situaciones en las familias. Exactamente, Simplemente por los supuesto. expulsados, ¿no? Los que Ujú. están allá, ¿qué repercusiones tienen en las familias? Claro, por supuesto. Los mismos que trabajan allá, Ujú. trabajan 18 horas al día, Claro, son por muy supuesto que exitosos, sí. pero Ujú. las familias, pues, bien, Exactamente. gracias, ¿no? Están guardadas Claro. en la casa, a lo mejor con auto, etcétera, pero Ujú. su calidad de vida. Entonces, Exactamente. que nos platicaras un poquito sobre Claro, por supuesto. la descomposición, por lo menos aquí. Claro, de- exactamente. Creo que hay, digamos, dos maneras un poco de entender esta situación que se da a nivel de las familias de los migrantes, a nivel de las localidades de origen de los migrantes, ¿no? Primero, está el caso de niños, de adolescentes, que cuando alcanzan cierta edad, terminan la primaria y a veces logran terminar la secundaria, ¿sí? Son niños y adolescentes que están pensando en el norte. Ya su cabeza ya está allá. Exactamente. Son niños y adolescentes que la migración, en algunos casos, en términos sociales y culturales, puede significar como un rito de paso, ¿sí? Es decir, ir al norte es convertirse en hombres, ¿sí? Y que eso tiene repercusiones muy, muy importantes para la integración de la familia, por ejemplo, Claro. ¿no? ¿Sí? Porque significa que finalmente estos niños se van, ¿sí? Y si regresan, a veces regresan con una serie de hábitos, conductas adquiridas, que a veces son difíciles de manejar a nivel de la familia y de las localidades, ¿no? Hay casos en los que se sabe muy bien, no tenemos datos duros, pero sabemos de algunos casos de jóvenes, de adolescentes, que regresan, por ejemplo, con adicciones, con problemas de integración, de funcionalidad, etcétera, 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 ¿no? Muchos enfermos, ¿no? En el sentido de, Exactamente. bueno, enfermedades estas, Exactamente, Mm. transmisión sexual incluso, etcétera, etcétera. no, pero yo etcétera, ¿no? las enfermedades en el sentido de Mental, exactamente. ¿sí? la fundamental, ¿no? Exactamente, por O supuesto. sea, porque que ahí sí. está Ujú. gran parte de la vestimenta, ya Exactamente, es claro. otra situación. Por supuesto que sí, ¿no? También tenemos la otra parte, digamos, tenemos mujeres solas, ¿sí? Mujeres abandonadas, ¿sí? Tenemos mujeres que tienen 10 años, 15 años que no han visto al esposo. Y que a veces Sí. ya ni les dejó de mandar. Exactamente, ¿no? Tenemos niños, ¿sí? Con padres ausentes, muchísimos padres ausentes, ¿no? Niños que finalmente se educan, aprenden, se desenvuelven nada más con la mamá y con los abuelos, ¿sí? Pero son niños, mujeres y adultos que finalmente están abandonados, que sufren la ausencia de estos padres. Es terrible. ¿Sí? Y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Me parece a mí, y a algunos investigadores que han tratado el tema, no hay políticas públicas para atender esta Eso situación. es lo que Sí, sí, efectivamente decías eso, ¿no? Que el Estado no tiene nada, ¿no? La gente acude con el farmacólogo, con el médico para que le dé un medicamento que la mantenga. exactamente. Muchas mujeres se ha encontrado en estudios de campo que muchas mujeres, por ejemplo, que se sienten solas, que se sienten, digamos, en una situación de abandono, emocionalmente muy vulnerables, ¿sí? Pues acuden con el médico o con el farmacéutico, ¿sí? Y estas personas les recetan ansiolíticos y en fin, una serie de medicamentos que incluso son controlados, pero que no están bajo el contexto de una atención integral de Claro. la salud mental,
¿sí? Simplemente Entonces, es un paliativo, es algo que las va a permitir de alguna manera ir sobrellevando cosas, pero no hay más. o sea, eso está produciendo una descomposición dentro de las comunidades, dentro de los Exactamente. hogares, espantoso, Claro, por ¿no? supuesto Y bueno, que sí. las muestras Ujú. las tenemos pues, Exactamente. palpables, ¿no? Exactamente. Mencionabas que a veces mucho de ese dinero que a veces venía, es peligroso llamarlo así como que es lavado de dinero, pero no sabe realmente de dónde viene, ¿no? Exactamente, por O sea, supuesto. viene, ¿no? mandan las remesas y entonces, pues no sabe uno si es producto del trabajo, de negocios ilícitos, de trato de Exactamente. personas, Claro. de venta de órganos, Ujú. venta de humanos, Exactamente, pornografía sí. infantil, o sea, Sí. toda esta descomposición que... Hay una parte muy importante, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados en términos mediáticos a ver grandes cifras, ¿no? El Banco de México nos dice, bueno, pues hay anualmente, entran, el año pasado, por ejemplo, entraron 14,000 millones de dólares. ¿sí? Nacionalmente. Nacionalmente, ¿no? Es una cantidad tremenda, ¿no? Casi con lo del petróleo, ¿no? O sea, Exactamente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nunca hemos sabido, quienes estudiamos más o menos de cerca esto de las remesas, nunca hemos sabido exactamente bien, ¿sí? La composición efectiva de esa cantidad de dólares. ¿Son efectivamente remesas familiares? ¿Son efectivamente remesas que mandan los migrantes? ¿O son otras cosas? ya. Y hay muchas especulaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente ese es otro de los grandes mitos de las remesas. Otra cosa que a mí me sorprende mucho es cuando uno le pregunta, bueno, yo a veces me gusta preguntar a los alumnos, ¿quiénes no tienen? Porque ya sabemos que la mayoría tiene. Claro. ¿Quiénes no tienen algún pariente? Cuñado, primo, primo segundo. Exacto. Allá en Estados Unidos no hay. O sea, es bien difícil. A veces, no, yo no tengo. La otra tan importante, lo que nos cuesta muchísimo para preparar gente como tú. O sea, porque tú eres Claro. producto de nuestros impuestos. Por supuesto que sí. Y estamos hablando de que, bueno, dicen, por ejemplo, que en la universidad cada alumno anda costando algo así como 70,000 pesos mensuales. Exactamente. Entonces un doctor, pues ya se aventó pues, los 5 de la licenciatura, Exactamente. 2 de la maestría, son 7, y 4, 11 años. 11 años de 70,000, Uh-huh. pues es 1,000,000 Sí, de pesos, claro, ¿no? exactamente. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos decíamos que traías ahí un dato Sí, en inglés, exactamente, ¿no? Esa Que es yo una como de no le he hecho mucho no me eché inglés, yo no... sí. Hay una cosa muy interesante, bueno, mira, finalmente, efectivamente, actualmente, por ejemplo, según los datos estadísticos más recientes, hay alrededor de 7, 8 millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos. Buena parte de ellos que no ha regresado en alrededor de 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente es muy difícil que vuelvan a cruzar, ¿no? ¿Sí? Obviamente hemos tenido en los últimos 2 años una de las peores oleadas de deportaciones más terribles de los últimos años, ¿no? Este gobierno de Obama, ¿sí? Ha deportado alrededor de 2 millones de personas. La mayor parte, una mayor parte de ellos son de origen mexicano, ¿sí? Y muchos michoacanos, hay muchos michoacanos que han sido deportados. Pero hay una parte bien interesante que no solemos pensar en ella, que son aquellos mexicanos que se van a Estados Unidos de manera legal, ¿sí? Que son cooptados, ¿sí? En Estados Unidos por las grandes universidades, por las grandes empresas que tienen doctorados, que son gente que se preparó en este país, pero que no encontró, ¿sí? Oportunidades, no encontró empleo, no encontró las condiciones necesarias para desarrollar estos estudios que posteriormente, digamos, obtuvo con honores, etcétera, etcétera, con un doctorado, un postdoctorado, y que han tenido que irse a Estados Unidos. Según los datos recientes, dicen que hay alrededor de 11,000 doctores mexicanos, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese es otro de los grandes temas de la migración mexicana a Estados Unidos. Nuestro país está perdiendo capital humano
altamente formado, altamente calificado, que se va a las universidades y a las grandes empresas transnacionales en Estados Unidos. Entonces, Esa es otra de las grandes tragedias de este país. 11,000 millones de pesos. Sí. O sea, lo que costó, estamos diciendo, ¿no? Sí, Cada doctor, 1 millón. 1 millón, entonces Exacto. 11,000 millones de pesos. Es un... No, es una... o sea, es la cuarta parte, bueno, la quinta parte del Ujú. presupuesto del Estado. Del Es Estado, terrible. exactamente. ¿Con qué te despides, Carlos? Bueno, yo me despido con la idea esta de los mitos, que yo no pretendo en ningún momento decir que las remesas no son importantes, son fundamentales. Como mucha gente dice, probablemente nuestro Estado no se haya sumido en mayores niveles de pobreza gracias a las remesas. Inseguridad. Exactamente, Emparejado, ¿no? Pero las remesas no van a desarrollar el Estado, no van a desarrollar al país. Entonces tenemos que situarlas y situar a los gobiernos en términos medios. Pensar que las remesas traen beneficios, efectivamente, ¿sí? Pero son beneficios que se quedan a nivel de la familia, a veces a nivel de la comunidad, porque los migrantes a veces suelen invertir en una carretera, en una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta allá. Con eso me despediría. Bueno, pues ¿Sí? la tarea es muy grande, ¿no? O sea, realmente Claro. el problema que tiene la gente fundamentalmente Claro que sí. es grande. Exactamente. Carlos, Muchas muchas gracias, ¿eh? Claro que sí. Voces de cambio. Voces de